Muy buenas noches desde Medellín y también desde Armenia, en Colombia. Un saludo para todos los que nos sintonicen desde las diferentes partes del país y aún del planeta, ya que tenemos a QRTV de Italia y a el otro canal de Chile, Dirección Correcta. Un abrazo para todos ustedes, al periódico La Región, a todos los sintonizadores de los diferentes canales que están con nosotros en esta transmisión. Un abrazo para todos. Y esta noche tenemos el primer episodio de Acercamientos Saludables. Esta vez, y a partir de hoy, todos los domingos a las 6:30, estaremos con el doctor Diego Garzón. Doctor Diego Mauricio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Pero muy contento de estar aquí con ustedes. Es un momento clave, indispensable, fabuloso para que podamos hablar de salud y de la enfermedad, de todo lo que está pasando y con muchas ganas de dar mi aporte. Fernando, gracias. Gracias, doctor Diego. Vamos a hacer aquí un programa especial, ¿no? Nos estamos acercando a lo que es una vida saludable. Y vamos a comenzar desde el principio. Como dice el dicho, vamos a ver quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Algo así. Vamos a Sí, hablar de señor. medicina. Y hablemos un poco de las generalidades, doctor, un poco de la historia y la filosofía de la medicina. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, me llamo Diego Mauricio Garzón. Soy médico de la Universidad del Quindío y me especialicé en medicinas biológicas. Entre esas está la medicina tradicional china, la terapia neural, el naturismo, que también es parecido a la fitoterapéutica, y modalidades de desintoxicación del organismo. Eh, Quiero contar un poco por qué entré en ese tipo de ramas y es porque pues yo también he sido médico de hospitalización, de urgencias, de cuidados intensivos, de consulta externa, también médico domiciliario y allí podía encontrar muchas eh, situaciones que no podía entender a pesar de que fuera médico. Y cuando estudiaba como estudiante de medicina, también pude encontrar muchas carencias en los tratamientos, especialmente de esa humanidad, ¿no? Que nunca tuve una cátedra realmente como de eso, de humanidad, sabiendo que es una ciencia humana. Entonces, al graduarme en el 2003, me adentré en la selva del Amazonas, en el Guainía especialmente, en Barranco Minas, en Inírida y en toda esa zona, y pude encontrar unas situaciones muy interesantes como personas, seres humanos, indígenas, vivían desde hace 7.000 años inmersos en una selva que yo sentía que si me quedaba un día solo me moría. Tenía que tener todo lo que normalmente yo estaba acostumbrado para poder sobrevivir, pero ellos comían del barro, no hacían los hábitos saludables que normalmente nosotros pregonamos y aún así sobrevivían muy bien. Tenían una fuerza muy grande. Cuando ellos iban a enfrentar en los partidos de microfútbol, el ejército decía que eran las únicas personas que les tenían miedo, porque se paraban muy fuerte, se paraban tan fuerte que hacía que los soldados salieran volando cuando pisaban el balón. Entonces, eso me llamó mucho la atención y un día un estudiante de una escuelita allá de Barranco Minas se hizo una herida en la radial con un machete intentando deshiervar. Es el hijo de un profesor y se fracturó la arteria radial, se la rompió. Entonces, en el argot médico sabemos de que necesitamos es hacer compresión muy fuerte para que pueda tener el tiempo de que se le haga la cirugía, porque él no se puede tapar sino con una cirugía, un quirófano, para poder esa arteria, que es una manguera, poder ser soldada. El niño, pues, lastimosamente se iba a morir porque el avión llegaba cada 5 días. Yo vivía en un lugar, vivíamos en un lugar en el Amazonas donde estábamos prácticamente una isla a 3 días por lancha para la capital o Villavicencio, que era el otro departamento, era cada 5 días el avión.
Entonces, ahí el odontólogo, pues obviamente yo, las enfermeras de turno, la jefe, el bacteriólogo, los familiares, todos haciendo compresión, mientras cada uno se iba cansando haciendo compresión. La cuestión es que no había tiempo. Entonces llegó una vez un sacerdote de allí de Minitas, así se llamaba el caserío de indígenas. Estos sacerdotes son chamanes que llevan mucho tiempo aprendiendo de sus congéneres, también chamanes, y él empezó pues a orar a la herida. Yo pues como médico tradicional no iba a permitir de que eso fuera posible, pero yo por cosas de la vida quedé bloqueado y quedé observando la situación. Él la cantó, tocó la herida, la cantó y luego se fue. Lo que sucedió fue algo muy sorpresivo, y es que al ver la herida no sangraba más. Yo ya estaba tranquilo porque si alguien había que echarle la culpa de la muerte de ese niño era ese chamán. Entonces yo ya estaba tranquilo. Yo decía, bueno, si algo pasa, el culpable fue el chamán. Pasó al día siguiente, yo rapidísimo me levanté, muy temprano, lo observé y la muñequita no tenía ese sangrado. Pasaron 2 días más, llegó el avión, se lo llevaron, llegó a urgencias, consulta externa, acetaminofén y chao, no hubo cirugía. A partir de eso quedé realmente sorprendido y entendiendo que había muchas cosas que la medicina normalmente no podía explicar. Entonces, al suceder todas estas situaciones de hoy, de tanta contaminación ambiental, tanta contaminación en los alimentos, tanto sufrimiento, tanta ignorancia, tanta apatía, tanto error en la educación, tanto error en el sistema, me llevó definitivamente a ahondarme en este tipo de situaciones. Y pues como lo dices, Fernando, lo primero es qué es lo que se busca con esto, que las personas tengan unos cimientos, tengan unas bases para que puedan decir realmente qué funciona, qué no funciona, qué es salud, qué es enfermedad, porque están bombardeando muchísima información por todas partes y la mayoría de esa información es falsa. Entonces, este espacio es para que las personas podamos tener algo más integral, van a haber invitados, van a haber otros médicos, van a haber también médicos alopáticos que vamos a invitar para que podamos ir deshuesando y luego transformando nuevamente los conceptos que tenemos para salud y enfermedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de estos programas, van a ser aproximadamente unos 13 a 15 programas que más o menos tenemos pensados. ¿Cómo vamos, Fernando? Esperemos que sean 25 o 40. La cosa es que aprendamos más. Sí, Pero sí, sí, señor. algo que es impresionante es esa medicina ancestral, esa medicina que se practica entre indígenas, entre las culturas antiguas. Y yo recuerdo aún en mi época, y esto va a parecer medio prehistórico, que uno se iba a la botica y el boticario recibía la receta del doctor, se metía a la trastienda donde estaban todos sus botellitas ámbar con todos los reactivos, hacía su fórmula, la agitaba, salía y te decía, tómate esto como te ha dicho el doctor cada 5 o 6 horas. La medicina cambió totalmente. Entonces, tratemos un Exactamente. poquito las generalidades de esta medicina. ¿Cuáles fueron sus filosofías, sus paradigmas desde el inicio, doctor? Bueno, hay dos tipos de medicinas, digamos, grandes que podemos estar observando. La medicina tradicional, que es también la misma ortodoxa o alopática que llaman, y las otras medicinas. Esas medicinas a veces son mal llamadas medicinas alternativas, porque son alternativas debido a que la medicina alopática, la medicina que está sustentada por el método científico de un tipo o grupo de personas que hablaron y dijeron cómo podían ser las verdades, hicieron que pudieran haber estructuras para poder ayudar a las personas. El problema es que este punto de vista está aplicado en unos principios. En la alopatía o la medicina tradicional china, perdón, la alopatía o la medicina ortodoxa,
hablamos de reduccionismo y de materialismo. ¿Qué significa eso? Que como nosotros no entendemos el mundo, lo analizamos por partes, las ponemos en palabras, en números, que podamos nosotros entender y a partir de eso decimos un diagnóstico o damos un tratamiento o explicamos cómo una persona se puede mejorar o cómo se puede enfermar. Es reduccionista, o sea, tenemos que expresar todo por medio de las palabras humanas, sean o no sean ciertas, pero la idea es que nosotros las podamos manejar. Esa es la parte reduccionista y materialista. Separatista es porque normalmente separa la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿sí? Dicen que la mente es una cosa, que el espíritu es otra cosa y que el cuerpo es otra cosa. También habla de que deben ser pasados por un método que se llama el método científico, que todos en el colegio pudimos observar, por ejemplo, observación, experimentación, etcétera. Y ese método, si en ese método no aparece, digamos, satisfactorio el estudio, pues entonces no, no le prestan atención. Lo otro es que es academicista. ¿Qué significa? Que viene de la academia. Tiene que venir de la universidad, tiene que venir de un solo nombre, de un solo grupo que dice esto es así. Lo que dice en la universidad es así, de resto no existe. Entonces solamente puede ser explicado por medio de teorías, de estudios de ese método científico, etc. En cambio, las medicinas, las otras medicinas que tienen muchísimo más tiempo atrás, muchísimo más tiempo, aplicamos, el cuerpo humano normalmente tiene de 2.6 millones de años más o menos hacia acá, donde hace 15.000 años ya tenemos la estructura del Homo sapiens sapiens, 15.000, 12.000 años. Pero entonces, desde esa época, nunca se ha tratado las enfermedades, se trataba al individuo, a la persona como tal, ¿sí? Nunca se trataban enfermedades, en ese momento no existían. Es más, nosotros como médicos alternativos también, perdón, como médicos tampoco complementarios porque no es, sino holísticos o integrales, no manejamos las enfermedades, la diabetes, la hipertensión, sino a Fernando, a Diego, a María, a Claudia, ¿sí? Y ellas tienen todo un componente social, político, económico, de creencias, en su entorno, en absolutamente todo. Esa es una de las partes. ¿Tienes alguna pregunta, Fernando? Sí, hay algo aquí, un comentario. Justo hablábamos en Salud Quantum de que al final la medicina real es tratar a la persona como un todo en general, y es justo lo que estás diciendo. Entonces, esta medicina universitaria fue básicamente producida por la farmaindustria. La farmaindustria es la que nos ha Exactamente. llevado a la medicina moderna, digamos medicina farmacológica, porque al final es pura farmacia, o droguería, o botica, como le quieran llamar. Pero básicamente es eso, es una medicina fármaco, Es ¿cierto? Entonces, exactamente. yo te diría, no te digas médico alternativo, di médico, ¿qué? Médico general, integral, holístico. integral, médico integral, suena más real, porque estamos integrando un Así todo, es. ¿cierto? Ok, siga, por favor. Exactamente. No somos alternativa, ¿sí? La alternativa es porque nos pusieron a un lado. Gracias, Fernando. Lo otro, lo segundo, entonces ya sabemos de que no tratamos enfermedades sino personas. El otro principio de las medicinas, las no alopáticas ortodoxas, es que potenciamos la fuerza curadora que tiene cada persona dentro de ella. Solamente damos cosas para que ese cuerpo, esa mente, puedan desarrollarse y sacar los mejores medicamentos a la mejor dosis, en el mejor momento y con el mejor administrador, que es el médico interior. Uno le llaman Dios, ¿sí? Nosotros nos valemos de eso. Por eso, al entender esa fuerza curativa, ese médico lo único que hace es ayudar al proceso y confiar en la capacidad de ese cuerpo, ¿sí? Obviamente, también conociendo cómo podemos abrirle los espacios para que él se pueda desarrollar de manera tranquila. Lo otro, la tercera
y muy importante, muy, muy, muy importante, es que las medicinas naturales, las medicinas no ortodoxas, el principio fundamental es que es menos agresivo y no le hace daño al cuerpo o a la persona. Que si uno sabe que le va a hacer daño, sencillamente no actúa, no interviene. Hipócrates tenía pues una ley muy conocida, primum non nocere, primum non nocere. Eso significa no perjudicar al paciente. Primero, no perjudicarlo. Y eso es lo que nos diferencia muchísimo de las otras medicinas, porque las medicinas ortodoxas o alopáticas o tradicionales, eh, en estos momentos están en el primer lugar, máximo, mínimo en el segundo, pero en el primer lugar, de muertes en el mundo. Se llama iatrogenia. Le pone un nombre raro para indicar de que fue el medicamento el que hizo el daño. El médico, por lo tanto, es cómplice, ¿sí? Porque para eso están los libros, para eso está el paciente, para eso está pues todo lo que tenemos a la mano para hacer, ¿cierto? Entonces, lo primero es que hay que entender que las medicinas ortodoxas o tradicionales, la enfermedad es el enemigo. El órgano es el que se dañó y la enfermedad es la enemiga. Tenemos que ir a atacar. Y entonces actúa con los antis. Entonces, el antidiabético, el antihipertensivo, el antipirético, el antiinflamatorio, los anti. Vamos en contra, ¿sí? De, digamos, el síntoma. Mientras que la enfermedad en las medicinas diferentes a la ortomolecular, porque integrales es todo. La medicina integral, yo por ejemplo manejo la medicina integral, pero es todo, todas las medicinas, ¿sí? Pero como estamos hablando de la medicina grande, que es la que no nos han mostrado y la que lleva muchos años, que mal llaman las medicinas alternativas, estamos hablando de eso. La diferencia grandísima es que la enfermedad es una adaptación. Allí hay una gran diferencia con la medicina ortodoxa. Nosotros decimos que la medicina es un modo del cuerpo adaptarse a los cambios que está teniendo esta persona. Un ejemplo, la hipertensión. La hipertensión, ya sea porque la persona consume muchos carbohidratos, mucho azúcar, muchas harinas tóxicas como el maíz, el trigo, el arroz blanco o las margarinas que tapan las arterias y hacen que podamos llegar a una asfixia en los tejidos. Entonces, en los tejidos y las células deja de haber oxígeno, empieza a haber asfixia por esas, digamos, situaciones que hemos comido. Además, el estrés también produce mucha asfixia. Entonces, el cuerpo lo que hace es compensar ese problema, adaptarse aumentando la presión para que el oxígeno pueda llegar a esas células de manera importante y no se puedan ahogar, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando vamos al médico, ahorita en estos momentos normalmente no se espera, ya tiene una hipertensión, pongámosle una vez medicamentos. El problema de los medicamentos antihipertensivos, lo bueno es que no deja que la persona le dé un infarto agudo miocardio, que es esos ataques al corazón, o un accidente cerebrovascular, que son esos ataques al cerebro, ¿sí? Donde se infarta la persona, puede ser acá o acá. Entonces, no deja de que haya esa hipertensión que lo pueda matar, que pueda un accidente cerebrovascular o algo así, pero al bajarlas, deja ahogados los tejidos. Y los tejidos necesitarán volver a pedirle al cerebro que por favor le mande más oxígeno. Tendrá que subirse, por lo tanto se aumentará la presión, tendrán que mandar más pastas y así sucesivamente. Entonces, mire tan buena que es la medicina ortodoxa, pero hace faltan cosas, porque ese paciente se puede curar. Se puede curar la diabetes, se puede curar la hipertensión, se puede curar el cáncer, se puede curar el lupus, se pueden curar muchas cosas, pero tenemos que partir de cosas fundamentales, como por ejemplo que la enfermedad es una adaptación, donde la causa fundamental es nuestra distracción, es estar distraídos con tanto ruido sin escuchar el médico interior que está adentro de nosotros y que nos está contando el chisme
de cómo debemos curarnos, hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? Y esto lo tenemos, como te digo, desde hace 2.6 millones de años hacia hace aproximadamente 12.000 años, que fue la época paleolítica. Entonces, también hay que entender de que la salud y la enfermedad no depende solamente de nuestro cuerpo, Fernando, sino también cómo está tu alrededor, cómo está tu familia, así también estamos nosotros, cómo está el trabajo, así estamos nosotros, cómo está el barrio, así estamos nosotros, porque esa es la definición verdadera de salud, cómo está nuestra sociedad, así estamos nosotros, cómo está Colombia, cómo está el mundo. Por eso es tan importante que podamos empezar a saber sobre salud, porque allí vamos a entender que si nosotros empezamos a hacer conciencia para nosotros mismos, hacia adelante va a empezar a haber salud, van a haber buenas respuestas. Pero si empezamos a estar con el ruido, hay ruido y hay más ruido afuera que nos dicen que hay el coco y que nos va a venir a comer y que hay un gravísimo problema, hace que no entendamos que el fundamento de esto es confiar en la vida y observarla. Ella es demasiado inteligente. La inteligencia que tenemos nosotros también la tiene la tierra, el mundo, las plantas. Yo veía en un programa alguna vez cómo las abejitas buscaban el romero cuando estaban enfermas de una cosa, buscaban otra cosa cuando estaban enfermas de otra, las abejitas. Cómo las personas anteriormente utilizaban las bayas para las heridas. ¿Por qué? Porque veían una, eh, ¿cómo es que se llama? Las que comen bayas, que parecen conejitos. Las que tienen dientes así de grandes. Bueno, ellas cuando saltaban en los árboles, las ardillas cuando saltaban en los árboles y se rompían, digamos, la pielecita, iban y buscaban una hojita, o iban buscando, y entonces se observaba y ellos también lo hacían. Y eso era mucho antes de las civilizaciones, ¿sí? Y muchas otras cosas. La naturaleza tiene su inteligencia y nosotros también la tenemos y está dentro de nosotros. Por eso en muchas ocasiones yo digo que este mundo ahora es de los gatos, donde se tiene la capacidad de escucharse a uno mismo, de escuchar la voz interior y anular tanto ruido que hay afuera, porque afuera nos están confundiendo. Y los que prestan atención afuera les va a dar miedo y van a estar ya no como gatos, sino como borregos. Y este mundo, a los borregos se lo están llevando. Y esto se va a quedar solo de gatos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Nuestra salud y nuestra enfermedad tiene que ver con todo lo que nos rodea. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está esa humedad en la esquina de la casa? ¿Cómo está la suciedad? ¿Cómo está esa relación con la pareja, con los hijos? Todo, absolutamente todo tiene que ver con eso. Entonces, como para concluir a la pregunta, la enfermedad para nosotros es una solución sabia que ofrece el organismo, el cuerpo humano, el cuerpo vivo, que nosotros lo único que debemos hacer es entender para ayudar y que nos saque rapidísimo el problema. Diferente a la medicina alopática, que lo único que hace es pensar en que la enfermedad es algo malo, la combate, a eliminarla, no es amiga, y por lo tanto nos enfocamos en ese órgano enfermo que también no tiene que ver nada con la persona, con lo que piensa, que si el hijo se enfermó, que si la hija le gritó, que no hay dinero, que lo acaban de echar, que está en divorcio, bueno, tantas cosas. Entonces, más o menos así podríamos englobar, digamos, las definiciones de salud y enfermedad. ¿Cómo Que vamos, mi querido que hay Fernando? un detalle ahí, Diego. Sí, señor. Hablaste de todo el contexto global, ¿no? Y este Sí, contexto señor. global en la actualidad lo que hace es básicamente infundirnos miedo. Este miedo también nos afecta. Yo diría que mucho más que el mismo estrés y la misma ansiedad, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Ahora, señor. ante este problema de miedo social que se ha generado, ¿cómo poderlo combatir? Porque Excelente. el cuerpo se tiene que adaptar aún a ello y muchas veces el miedo nos produce
problemas psicológicos, problemas emocionales, y eso nos lleva a síntomas físicos que algunos los llaman sintomáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar todo esto? Excelente. Entonces, listo. Vamos a ver la sociedad y vamos a vernos nosotros con la definición de salud. Si así estamos nosotros, vamos por buen camino. Si no estamos así, vamos por mal camino. Entonces, a la pregunta tuya, en sí, salud, para que sea fácil, rápido, es sentirse uno bien, ¿cierto? Sentirse físicamente uno bien, mentalmente uno bien, con el ambiente, sentirse bien con los pajaritos, con el aire, con todo lo que nos da la vida, ¿sí? Y lo que tú dijiste a nivel socioecológico, socioecológico. Entonces, si así estamos bien, vamos por buen camino. Si lo que nos proponen ahorita nos lleva a ese bienestar físico, mental, ambiental y socioecológico, vamos muy bien. Si sentimos alegría, entusiasmo por vivir, eso es salud. ¿Lo sentimos? Si sentimos alegría y entusiasmo por vivir, por aplicarnos algo, sentimos alegría y entusiasmo por vivir, por comer como estamos comiendo, por vivir como estamos comiendo, por trabajar como estamos trabajando, por hacer las cosas como las estamos haciendo. ¿Será que estamos aumentando la atención, la confianza, el sentimiento de realización que cada uno necesita tener? Esto es parte de la salud. Y hay que entender algo, que lo dije desde el principio, y es que la salud solo sale de la propia energía vital de la persona. Entonces, ¿será que lo que nos aplican, será que el acetaminofén que nos está dando va a producir la energía vital que cada individuo posee? ¿Le va a revitalizar esa energía? ¿Será que una vacuna lo hace? Especialmente en estos momentos, cuando hay tanto miedo y que la gente se vacuna y aún así sigue experimentando cosas que no son, al menos parecidas a las que estamos hablando. ¿Ibas a decir algo, Fernando? Tocaste carne, ¿eh? Tocaste carne cuando tocaste lo de las harinas y carbohidratos. Tú sabes que yo soy peruano. Sí, Y señor. en el Perú, peruano que se respeta come arroz. Nos estás castigando. Sí, una de las cosas que puede suceder acá, Fernando, es que podamos sentirnos incómodos y de pronto muy incómodos, porque cuando hablamos de salud, hablamos de hábitos y de maneras de ser. Y hay veces que nuestra manera de ser choca completamente con la salud. Entonces, sí, a mí también, todos yo creo que tenemos problemas en las adicciones. He visto en el tiempo que he sido médico, desde el 2003, que primero pude identificar las adicciones de mis pacientes y luego pude identificar las mías. Y es por esa insatisfacción de la vida, es por esa falta de salud, ¿sí? Entonces y es por ese ruido, por tanto ruido, que a la final termina nuestro día y sentimos de que algo nos faltó y fue vivir, nos faltó Exacto. vivir. Ahora, tocaste algo con ¿No? lo de las pastas para los hipertensos. Y te cuento que yo hace como 5 años me detectaron presión alta, producto supuestamente hereditaria de mi madre, que llegó a la Sí, señor. fibrilación auricular después. Me esclavizaron a pastillas. Yo tomaba 2 pastillas justamente para supuestamente nivelar la presión. Y digo tomaba porque hace, si no son 4, son 5 meses, decidí dejarla para autocontrolarme. Y ahí aplica lo que dijiste del ámbito global, ¿no? Me predispuse a que mi ambiente me cuide y nivele mi presión. Siempre me la he estado controlando la presión y mi presión está normal sin las pastillas. Mira Excelente. lo interesante de eso, ¿no? Creo que todos Hay, podemos apuntar algo, dinos. hay algo que se llama curación cuántica. ¿Por qué curación cuántica? Porque la podríamos decir curación. Es la misma curación siempre. Pero cuántica porque la física cuántica es la que los está explicando. Entonces, por eso le llamamos curación cuántica.
y consiste en establecer las condiciones apropiadas para que como lo dije ahorita, el propio poder de recuperación del paciente haga su efecto. Pero para eso, el nivel más profundo de esa persona tiene que estar totalmente convencida que se quiere recuperar. Si ese querer recuperarse es fuerte, muy fuerte, viene la curación espontánea. No hay otra opción de la enfermedad que sea. Hay un problema, Fernando, y es que las personas en muchas ocasiones ganan estando enfermas. Ganan, se acostumbran a estar en la manada, por ejemplo. Hay un concepto que se habla que siempre queremos pertenecer a la manada, a la manada, entonces al papá, a la mamá, a la familia, y de pronto nos duele no pertenecer allí. Entonces, no, es que yo soy hipertenso o soy hipertensa porque mi mamá es hipertensa, mi papá es hipertenso, ta. Pero ahorita yo dije que la causa de la hipertensión son una cosa nomás, insulina. Y la insulina, pues hablándolo mecanicistamente, o sea, como médico tradicional, la insulina. Y la insulina la estimulan solo dos cosas, los carbohidratos, ¿sí? Como es el azúcar, como son las harinas, las más tóxicas son el maíz todo, el trigo todo, y el arroz blanco. ¿Por qué el maíz y por qué el trigo si nos han dicho que es tan nutritivo? Porque no existen. No es cierto, es una mentira. Es un acomodamiento de material genético que no sabemos qué es, pero sí sabemos que está produciendo, es inflamación completa en nuestro cuerpo. Si usted la come, por eso es que se engordan. Y es porque la insulina es la que engorda. La insulina es la que produce la grasita. No es ninguna otra cosa que va a producir el triglicérido, sino la insulina. Y ya se produce por los carbohidratos sucios y por el estrés. Entonces ustedes ya saben dos cosas fundamentales. Y si ustedes se estresan por la vida que está sucediendo ahorita y todo lo que va a venir, porque todo está hecho es para seguirnos apretando. Entonces, ¿para qué? Pues para ir a eso, a que la persona se sienta más amarga y por lo tanto necesita endulzar más la vida con todo lo que ellos nos tiran, ¿sí? Y con el miedo que va a producir más estrés y el estrés me produce la insulina. El problema es que la insulina me inflama los tejidos y me los agranda. Y todos tenemos algo que se llama células cancerígenas. Ya células cancerígenas normalmente tienen máximo hasta 3 milímetros para que el sistema inmunológico los pueda determinar, actuar y destruir. Pero después de 3 milímetros, o sea, la cabecita de un alfiler, ya el sistema inmunológico no los puede ver. Y al no poderlos ver, va a empezar a agrandar. Y adivina qué agranda. Todo lo que agranda que la insulina, pues también la insulina me va a agrandar esas células. O sea, me va a ayudar a producir cáncer. Por eso los que más tienen cáncer en este mundo son los diabéticos, ¿sí? Pasando después por los hipertensos, por todos los que tienen síndrome metabólico y la misma causa. Cosa buenísima que hablas tú es porque has llegado a entender que existen unos hábitos y una manera de que nuestro cuerpo puede recuperarse y una fenomenal y yo diría ancestral, pero muy grande, es esa mental, porque anteriormente era la norma, la parte mental. Entonces, el deseo que una persona tiene en su totalidad recuperarse completamente es lo que hace que las curaciones espontáneas sucedan. Pero como hay personas que las cuida la hija y no quiere que se vaya, entonces no se quiere curar. O puede ser que la hija no quiere que se cure la mamá porque el dinero que le llega de los hermanos, entonces se la acabe, ¿y ya qué va a hacer si ella no estudió? O etcétera, porque la esposa o porque el esposo, ¿sí? Porque hay una ganancia. Con la enfermedad siempre, normalmente hay una ganancia. Entonces, uno siempre tiene que ser muy honesto y también como médico uno tiene que identificar si la persona realmente se quiere curar, ¿sí? De hecho que sí. Antes de entrar a un pequeño receso, mira lo que nos dicen desde el Quindío. Los quindianos también somos arroceros. Y encima Claribel Ben dice, todos comemos arroz, huevo y tajada. Dios mío. Un dato rápido, y es China y Colombia tienen uno de las estadísticas con más cáncer de estómago en el mundo, gracias a ese arroz blanco, que no sirve, pero el arroz integral sí. El arroz integral es delicioso. Al principio les puede salir un poco baboso, un poquitico más seco, pero llegará el momento en que les va a encantar y es tan inteligente ese arroz que nos va a permitir realmente comer lo necesario.
Bueno, entonces a cambiar el hábito pues, del arroz blanco. Vamos a un pequeño corte un ratito y después seguimos. Y por favor, al público, sus preguntas a través de la sección comentarios. Ante tanto fake news en las redes, tantos bulos y desinformación en prensa, radio y televisión, les presentamos a ustedes el informativo Iberoamérica Avanza, informativo de habla hispana. Las noticias explicadas con veracidad y seguridad del mundo hispano. Todos los viernes, no te lo pierdas, aquí, en este canal. Prepárate, Iberoamérica Avanza. Continuemos, doctor. ¿Cuáles son los protagonistas e ideas que nos han marcado para siempre la medicina? Muchas gracias. Bueno, uno normalmente tiene nombres, pero me encantaría hablar sobre unos que no son protagonistas y no los llaman nunca. Y son el Australopithecus afarensis. Ese tiene 2.6 millones de años. A partir de ahí es que el cuerpo tiene toda la genética, toda los códigos que nos indican cómo debemos comer, cómo nos enfermamos, cómo nos aliviamos, cómo nos curamos y todo lo que tenga que ver concerniente a la salud y la enfermedad. Entonces, en esas épocas se encontraban rocas bien puestas para poderle entregar calor entre ellos a personas que tenían fiebre o que tenían problemas de inflamación. Entonces ponían unas rocas al rojo vivo y en estos momentos hay unas cámaras contra el cáncer que tienen el mismo poder de las rocas, porque una cosa es que tú des calor con metal, otra cosa es que tú des calor con madera, otra cosa es que tú des calor con rocas. Y la transformación es diferente. Ellos lo sabían, me imagino que igualmente como lo hacen los pajaritos y las ardillas que yo decía. Entonces ellos pudieron encontrar la manera de empezarse a sanar. Sino que cuando cambió la tierra, empezó a ponerse más caliente, porque esa época era muy fría, estaba la época glacial, empezaron los árboles a ser mucho más frondosos, los ríos, los valles empezaron a estar mucho más fructíferos y ellos pudieron expandirse mucho más fácilmente y crearon ya en el periodo llamado neolítico el asentamiento. Entonces, anteriormente cazaban, recolectaban, ¿sí? Se curaban con las plantas que habían por allí. Ya después, al ver que dentro de sus dedos se les caían las semillas y esas semillas empezaban a crecer, también empezaron a ver de que cuando habían cazado un animal, se les acercaba los perros, los lobos, y ellos le tiraban
ellos seguían estando con ellos y también veían cómo los ayudaban a cazar. Entonces el perro fue muy buen amigo con la persona, especialmente porque lo ayudaba a cazar. Y así empezó el mundo agropecuario. Entonces, cuando llegó el mundo agropecuario, también, especialmente las mujeres, se dedicaron a recolectar especialmente las medicinas que por allí encontraban. El problema es que ellas empezaron a tener mucho poder. Ese fue un problema para un grupo de personas, porque ellas ya sabían las dosis, ya sabían qué plantas funcionaban, ya sabían cómo mejorar no solamente a sus hijos, a su marido, sino también a la misma comunidad que estaba allí. Entonces, como existía un chamán, un sacerdote, él normalmente debía tener ese conocimiento, pero esos sacerdotes llegaron de afuera. Entonces, los sacerdotes empezaron a quitarle ese conocimiento a las mujeres, a este tipo de mujeres, y a manejarlos ellos mismos. El problema para la comunidad es que él iba recolectando, o estas personas iban recolectando las diferentes fórmulas, y así se fue avanzando, se fue avanzando, se fue avanzando. Ya las civilizaciones fueron creciendo cada vez más. Normalmente fue como por Pakistán, por toda esa Mesopotamia, donde pues están todos los estudios. Ya al pasar el tiempo, las civilizaciones empezaron a tener rígidamente unos conceptos. Por ejemplo, en Mongolia, los mongoles se fueron para China, se fueron para la India y luego se fueron para Europa. Entonces, los que mostraron la información que tenía la India por medio de la medicina Ayurveda y la medicina tradicional china por medio de el confucianismo, el budismo, el Tao Te Ching, ellos empezaron a darle forma a lo que hoy se da como medicina naturista y luego cómo se transformaba por medio de los medicamentos. El Ayurveda son monjes que dicen que alguien llegó y les explicó, dicen que es un santo, casi todos tienen como una especie de santo que llega y les explica sobre las plantas y luego se va, pero ellos nos llenaron de mucha sabiduría hasta que fueron invadidos luego nuevamente por los romanos. Los romanos hicieron que ya se empezaran a formar las boticas. Entonces yo por eso tú me dices de qué personas son importantes. Primero vamos como viendo movimientos, los medicamentos, quienes se van empezando a apoderar de esas fórmulas. Normalmente fueron los sacerdotes, normalmente fueron los curas, por eso es que ellos decían de que se curaba, ¿sí? Y pues ya aproximadamente en el año 1200 es donde se empieza a hablar sobre las primeras farmacias. Entonces, todavía no se habla sobre personas exactamente, sino por medio de estos movimientos donde se empiezan a formar lo que se llaman colegios, los colegios farmacológicos. Y esos colegios farmacológicos ya empiezan a imponer situaciones para poder crear los medicamentos y se apoderan, ahora sí, de todas las otras fórmulas que existían. Entonces, hablamos de las farmacéuticas de ahorita, pero mira que desde esa época de los egipcios, de esa época de los sumerios, de esa época ya de los de Hammurabi, que era un reglamento que en el pueblo judío encontraron para poder hacer que la medicina pudiera no dañar a las personas y fuera eso que se les pagara lo que se tenía que hacer. Hasta que ya llegaron personas que nos identificaron el mundo más pequeño, porque la gente normalmente pensaba que todo era solamente espíritus, se enfermaban, tomaban agua sucia y les daba diarrea, decían de que era espíritus,
llegó el mundo industrial y en el mundo industrial la fábrica tenía que ser rodeada por los trabajadores. Entonces se empezaron a hacer como casitas alrededor de esas fábricas y así es que empezaron realmente las ciudades. Cada vez más y cada vez más, pero no había buen alcantarillado, no había buen acueducto y las enfermedades empezaron a pulular. En esos momentos fue donde se desarrolló especialmente la medicina alopática, porque allí se le empezó a ingresar mucho dinero a unas ciencias como fue la biología, la química, la física, las matemáticas, todo lo que normalmente se manejaba con el cerebro derecho, abandonándose muchas filosofías y también muchas ciencias y medicinas que tenían que ver también con el cuerpo como tal. Allí fue donde llegó Hooke para poder encontrar la célula, se descubrió el microscopio, ya se encontraron cositas muy pequeñas a las cuales echarle la culpa de las enfermedades llamadas bacterias. Mucho más adelante los virus. Vino Pasteur y dijo que sí se tenía razón, que definitivamente los que producían la enfermedad eran esos bichos y por lo tanto atacando a esos bichos las enfermedades se iban a ir. Eso no es cierto, empecemos por algo y es que no sé si ustedes han visto niños que juegan en agua sucia y por ahí solo el 10%, una pequeña parte se enferman, le da algo que se llama impétigo o lesiones en la piel y los otros completamente normales, pero estuvieron en las mismas bacterias. O el virus, por ejemplo, ahorita con el coronavirus hay personas que no lo sienten absolutamente para nada, ¿sí? Y otros que terminan en cuidados intensivos y al parecer fallecen. Entonces, no es el virus, no es la bacteria, pero en ese entonces se le dio toda la fuerza en el siglo XIX para que se le pudiera dar poder y fortaleza a la farmacia. Ellos ya la tenían pensada, ¿sí? Entonces, por ese lado, ¿cómo vamos? ¿Javier, bien? Estamos bien, aunque ya estamos casi al cierre, si es que hay que completar para un continuará. Sí, ahorita, por ejemplo, eso se transformó en Abbott, Pfizer, Roche, Avantis, Tecnoquímicas, Bayer y todas las que ustedes conocen son las empresas más fuertes del mundo produciendo medicamentos químicos. Como para cerrar o como para ir redondeando, existe una intoxicación muy grande del mundo en estos momentos. Hay una contaminación muy grande en estos momentos de las aguas, de las tierras, de los colores, de los aromas, nuestra comida todos los días, pero lo peor es la conciencia. La conciencia es la que está siendo arrebatada. No nos estamos dando cuenta de las cosas, no nos estamos dando cuenta que comemos, cómo respiramos, cómo vivimos, y es un error muy grave que aquí lo vamos a empezar a solucionar. Aquí vamos a empezar a entender cómo podemos desintoxicarnos, cuáles son los tóxicos que tenemos en nuestra casa, cuáles son los tóxicos que tenemos en la calle, qué es lo que mejor que hay que escuchar y qué no. Lo que sí es que cada camino que nos lleve y lleve corazón, nos lleve hacia el amor y lleve corazón, es el camino que hay que seguir, como para redondear. Ya para la próxima podríamos a profundizar ya en la parte de la historia. De hecho que sí, hay que ir profundizando en todo, doctor, en todo. Definitivamente hay cosas que son básicas y hay que ir de 0 a 100 gradualmente, contando uno por uno, y eso es lo que estamos haciendo aquí en Acercamientos Saludables. Doctor Diego, había un detallito aquí. Con esto, sobre todo, quiero tocar con usted un pequeño detalle, quizás saliendo un poquito del tema. Pero sí, hablando de la autointoxicación. Nuestro presidente aquí en Colombia salió hace unos cuantos días a decir que todavía no tiene pensado quitar, o sea, derogar el decreto 777, donde en su anexo técnico sigue obligando al uso de la mascarilla, que no ve prudente todavía quitarla.
Y yo siempre lo he dicho, la mascarilla, y justo lo hablábamos en Salud Quantum con el doctor Tassi, la mascarilla en sí no protege de nada, pero sí autointoxica. Entonces, desde la perspectiva suya, ¿cómo es esa autointoxicación? ¿Cómo es posible que todavía nos hagan creer que nos protege? Los mismos que nos dan los tapabocas, los mismos que nos dicen que pongamos los tapabocas, son los que nos entregan el azúcar, son los que nos entregan las harinas cochinas, son las que destierran a nuestros campesinos, que son los probióticos de nuestro intestino, porque la tierra es un ser que también es importante ver, y los probióticos, los que dan vida al planeta, normalmente son los que nos cultivan la tierra, son los campesinos. Los mismos que nos están estresando, los mismos que hacen esos horarios de trabajo, los mismos que nos promulgan la educación como la tenemos, son los mismos que nos están matando y ahora le estamos creyendo sobre el tapabocas. El tapabocas es una farsa, eso es una mentira, es una estupidez. Solamente la persona que no haya estudiado medicina, vean afuera cómo se están cuidando y ustedes sabrán de que todo es una bobería, que la gente no se cuida como debe ser, que no hay alguien que esté educando, no hay alguien que esté pendiente de lo que está pasando porque no les interesa, porque ellos saben que eso no funciona, porque ellos quieren seguir teniendo tiempo mientras nos ponen situaciones afuera para tener miedo. En la época árabe, que de allí viene mucho la parte médica, pudieron encontrar de que las personas que se tapaban por el sol y por la arena, ¿sí?, de los desiertos, se tapaban la boca y se tapaban esto así. Allá se pudo dar cuenta que las personas se volvían más sumisas. Las personas ya no querían intervenir en las injusticias y también se sentían protegidas atrás, como si no los fueran a ver, ¿sí? Eso lo identificaron y eso es lo que están haciendo ahora. Un tapabocas, me imagino que ya ustedes lo hablaron, un fotón es más grande que un virus. Esos fotones de luz. Y si se coge un tapabocas, vamos a ver si por acá hay un tapabocas. Bueno, un tapabocas, se tapa el lugar donde ustedes estén de luz, quedan completamente oscuras, y le pone una linterna al tapabocas, no puede traspasar, no debe traspasar luz. Si traspasa luz, ahí sale toda la familia en tuntún, ¿cierto? ¿Y ustedes creen que esto no les pasa la luz? Pero lo peor de todo es que si ustedes se consiguen un buen tapabocas que sí les tape la luz, que sí no deje que el virus entre, es peor porque pasa lo que estás diciendo. Empieza a acidificarnos el cuerpo, empezamos a reconsumir el dióxido de oxígeno, el dióxido de carbono, que es tóxico, por eso mismo lo estamos sacando, por eso mismo lo estamos eliminando, pero estamos volviendo a reconsumir. A los únicos que les sirve serían los pacientes que tienen EPOC, ¿sí? Pero allí no estarían tampoco bien administrados, no sabríamos qué estamos haciendo. Entonces sí estamos acabando con la oxigenación, sí nos estamos acidificando, y ahora con los estudios que muestran que también tiene grafeno y otras porquerías, que yo sí lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque uno ve la historia hasta acá, y uno se da cuenta de que viven haciendo esto durante tantos tiempos, desde los egipcios, desde los romanos, desde los sumerios, desde todo esto. Y luego pensamos de que no, nuestros gobernantes se enloquecieron. No, siempre han estado locos, siempre han sido psicópatas. Ellos nunca han evolucionado, solo se han pasado el poder uno tras otro. Pero aquí estamos para poder enseñar realmente esos secretos de la salud que nos han guardado tanto tiempo. Doctor, las gracias. Y a todos, prepárense, porque el próximo domingo a las 6:30 continuamos con el doctor Mauricio. Doctor Mauricio, las gracias y nos vemos el próximo domingo. Casi digo sábado, no sé por qué. Pero bueno, en fin, a lo mejor hacemos dos. No, tampoco. Doctor Mauricio, un abrazo. Quédese en backstage un minuto, por favor. Gracias a ustedes. Los quiero mucho. Muchas gracias. Saludos. Renovamos
para llevar la mejor información de manera impresa y virtual a través del blogger periodicolaregion.blogspot.com, página web www.prensalaregion.com, emisora online, radio web La Región Magazine en Face Live, canales en YouTube y Rumble, redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Likent, WhatsApp y Telegram. Con un equipo altamente capacitado, profesionales y grandes alianzas a lo largo y ancho del país y en el mundo entero. Contáctenos al WhatsApp 312-768-0086. Informativo La Región.